Se llama Los estudios de mecánica de suelo base para lograr construcciones sismorresistentes. Jóvenes, ¿qué vemos en la pantalla? Fíjense. En la pantalla vemos, me escuchan bien, ¿no? Por favor, me corroboran, ¿sí? Ingeniero, se oye bien. Muy bien. En la pantalla vemos el efecto del sismo de Pisco en el 2007. Entonces, podemos ver fallas estructurales y fallas combinadas también de suelo y estructura, como vemos en la foto de la derecha. En la foto de la derecha claramente es una falla de suelo y falla estructural. Nos vamos a centrar básicamente en ejemplos peruanos para graficar este tema. En el contenido de la exposición de objetivo e introducción, placas tectónicas, importante para ver el tema de sismicidad, la actividad sísmica en el Perú, los efectos de los sismos en el Perú, el silencio sísmico que nos preocupa sobre todo en la capital de Lima, los alcances de los estudios de mecánica de suelos, la norma E050 suelos y cimentaciones, comentarios, la norma técnica E030 diseño sismo resistente, y una normativa básica, comentarios. Tanto las normas E050 como la norma E030 deben ser revisadas por todo estudiante de ingeniería civil. Y por los geotecnistas también, ¿no? La importancia de los estudios de mecánica de suelo en el diseño sismo resistente, la zonificación sísmica peruana, condiciones geotécnicas, tipo de suelos, incumplimiento y deficiencia de los estudios de mecánica de suelo en el Perú, ejemplos y conclusión. El objetivo de esta presentación es contribuir a los objetivos de la comunidad estudiantil de ASTM International, UTEC Student Chapter, la cual es la de difundir conocimiento referente a la mecánica de suelos a través de la realización de interesantes y valiosos webinars. En esta oportunidad quiero agradecer esta invitación y espero, bueno, contribuir en el futuro también, si me continúan invitando con otros temas, ¿no? Que tienen que ver también con la geología, la geotecnia y la mecánica de suelo. En referencia al tema seleccionado, lo que se busca es presentar al estudiante la necesidad en nuestro país de construir edificios sismorresistentes, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y geológicas de nuestro país y las consideraciones que se deben tener en cuenta para lograrlo. Fíjense, uno de los eventos que ponen a prueba las edificaciones son los sismos. Es por ello que para lograr construcciones sismorresistentes debemos construir en buenos suelos. Y muchas veces no tenemos buenos suelos, entonces hay que mejorarlo. Tener buenos cimientos para que interrelacione con el suelo y la estructura y, lógicamente, construir buenas estructuras. En esta presentación se va a ahondar en la importancia que significa construir en suelo bien estudiado, ya sean naturales, reforzados o mejorados, a partir de la recomendación de los estudios de mecánica de suelo. Para comenzar, iniciaremos mencionando la actividad sísmica en el Perú para colocarnos en contexto, para luego revisar las normas aplicables y posteriormente analizar brevemente los problemas que se presentan y las alternativas de solución. Los sismos dejan enseñanzas a la humanidad y a la vez hacen que los pueblos o países se investiguen. En este contexto, fíjense, países como México, Japón, Chile, han ido evolucionando en la investigación y aplicando técnicas adecuadas para afrontar estos desastres, logrando construcciones sismorresistentes. México, a partir del sismo de 1985, Chile 1960 con el terremoto de Valdivia, grado 9, y Japón que sigue sufriendo numerosos sismos. Perú, como sabemos, en el contexto ya de la sismicidad, se ubica en el cinturón de fuego y es considerado un país altamente sísmico. O sea, el reto, fíjense, en la ingeniería es grande. Porque no es que vamos a
este ciclo de sismo que pasó, digamos, hace 15 años, hace 7 años, se van a parar, no se va a detener, no se va a detener en nuestro país, considerando que es un país joven que está evolucionando todavía geológicamente. Y en este cinturón se moviliza cerca de 10 placas tectónicas identificadas, en donde se distingue la placa en Nazca y la placa sudamericana, que tienen influencia en los sismos en el Perú. Debemos tener en cuenta que también hay sismos producidos en zonas intraplaca, oceánico y continental, y en zonas de interplaca que se producen en el límite de las dos placas tectónicas, ¿no? Ahí tenemos el cinturón de fuego circunpacífico y algunas placas como la Pacífico, Filipina, Coco, Nazca, ¿no? Sudamericana. Y la placa Caribe, ayer justamente estaba dando una conferencia para la Universidad anteayer, Universidad Mariana, y me dice, ingeniero, nosotros también estamos en el cinturón de fuego, decían los colombianos. Pero a la vez tenemos placas tectónicas mayores en el mundo. La placa euroasiática, norteamericana, Juan de Fuca, placa de Coco, Pacífico, etcétera, hasta la placa Filipinas. Fíjese el movimiento de subducción de las placas tectónicas, ¿no? La placa tectónica que está en el océano se introduce debajo de la placa continental. Y también hay otro tipo de movimiento, hay movimientos divergentes, en movimientos convergentes y movimientos de falla transformante, que se dan en otros países, en otros escenarios. En el Perú se tiene registro de sismos desde el año 1555. Sin embargo, vamos a considerar como un hito importante en la historia sísmica del Perú el sismo de 1746, cuyo epicentro fue en la ciudad de Lima, del cual se tiene registros escritos pero no instrumentales. Aparte de este sismo, para propósito de esta presentación se va a tratar sobre el sismo del año 1970 en la región Ancash, el sismo de 2007 en la ciudad de Pisco, provincia de la región Ica, y el sismo de San Juan del Lurigancho en enero de 2022. Este último con el propósito de hacer alguna proyección que vamos a explicar. Fíjense, respecto, jóvenes, al sismo de 1746 de 28 de octubre, cuyo epicentro fue en la ciudad de Lima, como se ha manifestado, se tiene registros escritos, pero no sísmicos, por instrumentos. El terremoto ocurrió a las 10:30 p.m. de la noche. Tener en cuenta, jóvenes, que influye mucho la hora y el día. Una cosa es un sismo en la madrugada, otra cosa es un sismo en la noche, otra cosa es el sismo, digamos, un sábado en la tarde, otro sismo, el sismo el domingo, como ocurrió el sismo de 1970, que encontró a la gente en sus casas, que si ese sismo hubiera sido un día lunes, en momento de trabajo o de estudio, la cantidad de muertos se hubiera triplicado. En este sismo de 10:30 de la noche, la mayor parte de la población se encontraba en sus casas. Según la descripción realizada por especialistas, es ser de magnitud 9, en magnitud de momento. En ese momento, Lima, como vamos a ver en un esquema, tenía una población entre 45.000 y 60.000 habitantes, muriendo cerca de 1.200 habitantes. Fíjense, considerando esta fecha, se puede decir, según los investigadores del Instituto Geofísico del Perú, que en esta franja, frente a Lima, existe un silencio sísmico de 276 años, en virtud que no han ocurrido sismos significativos en ese periodo. Según los expertos, esta energía acumulada podría desencadenar un terremoto de magnitud de 8.5, en magnitud de momento, de efectos desastrosos en Lima, lo cual vamos a tratar más adelante. Mapa del Perú con la ubicación del epicentro probable del sismo de 1746. Y fíjese, Lima era un poquito más grande que el damero que tenemos ahora, el damero de Pizarro. Una parte, digamos, en la parte del Rima, cruzando el río, y otra parte en este centro. O sea, era muy pequeño, me dice el bosquejo que teníamos de ese momento.
y era la cantidad de habitantes y las construcciones que eran mayormente de adobe, ¿no? Debido a este severo sismo y a sus consecuencias, se originó un maremoto en la ciudad de Lima, siendo así la ciudad más afectada del Callao. En el puerto del Callao quedaron arruinadas casi la totalidad de las edificaciones, resistiendo tan solo algunas torres y parte de las murallas. Media hora después de que habían recuperado los ánimos sus habitantes, se produjo un tsunami de gran altura, que irrumpió sobre la población ahogando a gran parte de ella y llevándose todo lo que encontró a su paso. Los barcos que se encontraban anclados en la bahía, algunos quedaron sumergidos, otros pasando por encima de la muralla, fueron arrojados a tierra como proyectiles. Y siguieron una serie de olas sísmicas como vaciantes. Se relata que el mar avanzó como hasta 5 kilómetros tierra adentro. De 4.000 habitantes que se componía la población del Callao, solo sobrevivieron unos 200. Luego vamos a analizar el sismo de 1970, el cual, digamos, yo tuve la oportunidad de vivir, de experimentar. El terremoto de Lubión, tal como se manifestó, ocurrió en Ancash en el año 1970. Tuvo una magnitud de 7.9, magnitud de momento, sentido en toda la costa y sierra de la región de Ancash. Seguido de un alud que sepultó 22.000 yungaínos el domingo 31 de mayo a las 3:23 horas. Fíjense, estábamos viviendo el Mundial del 70 en ese tiempo, fíjense. Y estaban en en los partidos de inauguración iniciales. Este alud se produjo por el desprendimiento de una gigantesca cornisa de hielo del Nevado Huascarán. El número total de muertos y desaparecidos en este sismo fue de aproximadamente 70.000 muertos. Entonces, no se tiene registro en Latinoamérica de esa cantidad de muertos por un evento de esta naturaleza. El epicentro fue en las costas de Chimbote, como podemos ver en la imagen. Y fíjense la luz, ¿no? En Ranraíca en 1973, ya vamos a ver, vamos a graficar acá. Vamos a ver. Ranraíca, toda la población que fue afectada en 1963, prácticamente salió de ese sitio porque ya estaba pronosticado que podían ocurrir otros eventos. En el 70 ocurrió el alud que sepultó a la ciudad de Yungay y fíjese, nuevamente cayó sobre la población de Ranraíca. Ya no había población. Entonces quiere decir, jóvenes, de que tan importante como hacer los estudios de mecánica de suelos geotécnicos, hay que ver el entorno geológico, como ha visto en muchos desastres que han ocurrido. El entorno geológico es importante. Y en ello vamos a incidir, digamos, en esta presentación. Casa de adobe destruidas en Huaraz. Acción de esfuerzos sísmicos ahora de adobe y concreto. Fachada, ya es en Chimbote, fachada longitudinal con columnas muy flexibles. Columna corta por tabiques altos a ambos lados, en Chimbote. Fallas. Casa de bloque concreto afectada por la compactación diferencial y desplazamiento lateral de arena de playa licuada en Chimbote. No se hacían estudios antes de mecánica de suelos ahí, estudios geotécnicos. Daño en la vía férrea Chimbote-Guayanca debido a compactación diferencial y desplazamiento lateral del terreno. Entonces, fíjense que esta vía que era muy útil, unida de Guayanca, Chimbote, y la gente se transportaba, venían a trabajar, traían carne o verduras y llevaban pescado, quedó inutilizada y prácticamente quedó inservible. Y hoy día no tenemos esta vía férrea. Inundación del área residencial en el sureste de Chimbote debido al asentamiento y compactación del terreno. A raíz del terremoto del 70 se hicieron estudios de zonificación y esta zona ya no estaba, digamos, permitida para vivienda. Sin embargo, después del terremoto del 70 se ha seguido utilizando estos terrenos, que son terrenos muy pobres desde el punto de vista de la mecánica.
A raíz de este sismo, fíjense, jóvenes, se hicieron estudios de zonificación sísmica, establecimiento de parámetros urbanísticos que no había. Bueno, uno podía acudir 2, 3, 4 pisos. Estudios geotécnicos y mecánica de suelos. Se hizo reforzamiento de viviendas, ampliación de calles, entre otras medidas. Pero ello, fíjense, se cumplió unos años, pero luego la situación se agravó. Se invadieron terrenos no aptos para la construcción de viviendas. Y todos los estudios que se hicieron, por ejemplo, para una determinada área, se han invadido terrenos que no han sido estudiados. Y esto dio lugar a que yo escriba el libro que se llama El terremoto de 1970, Lecciones no aprendidas. Quiero manifestar con ello de que no hemos aprendido la lección. Nosotros deberíamos ser una potencia, ¿ya?, en el tema de, digamos, de construcciones sismorresistentes, de buen uso del terreno, etcétera, pero no se logra. Ahora analizaremos, jóvenes, el sismo de la ciudad de Pisco, que fue de una magnitud 7.9 en el 2007. Este sismo causó la muerte de 600 personas y grandes pérdidas económicas. Luego de este sismo se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, SINAGED, el cual se encarga de realizar medidas de prevención y tomar acciones post-desastre, tomando algunas actividades que antes hacía el INDECI, ¿no?, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Fíjense, a raíz de este sismo ocurrieron una serie de réplicas. Se contabilizan, unos han considerado 500, otros más de 1000 réplicas, ¿no?, como vamos a ver más adelante. Entonces, este sismo ocurrió un 15 de agosto del año ya mencionado, a las 6:40. Fíjense, yo me encontraba en un edificio acá en Lima, en el piso 12, y ocurrieron 2 sismos. Terminó el primer sismo y comenzó el otro porque había, digamos, había quedado como una falla, había ocurrido una falla de desgarre, que luego de un periodo se volvió a descolgar la otra parte y ocurrió el segundo sismo. Entonces este sismo afectó las ciudades de Pisco, Ica, Chincha y otras aledañas en un radio de 250 metros. Este sismo, los científicos han afirmado que el terremoto tuvo su origen en la convergencia y subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Lo mismo que mostramos al inicio, ¿no?, la convergencia de esas placas. Consecuencia por el terremoto de Pisco en 2007, fíjense, las vías todas quedan interrumpidas, no hay forma de que alguna ambulancia, salvataje, bomberos puedan circular. Consecuencia del terremoto de Pisco y fallas, como digo, fallas combinadas, falla de estructuras, falla de suelo, etc. Mire cómo quedaron las estructuras del terremoto. Consecuencia del terremoto de Pisco, miren cómo caen los postes, cómo se cierran las calles y no se puede transitar. No puede entrar una ambulancia, no puede entrar, digamos, un camión, algo para socorrer o un vehículo. Acá tenemos otra, acá se ve claramente una falla estructural y una falla de suelo. Hay un asentamiento diferencial hacia el lado derecho y también falla la estructura. Una reacción en cadena. Acá, como habíamos visto en la primera foto, una falla del terreno, se ve el asentamiento y se ve la falla de las estructuras. Y acá también tenemos que mencionar que hay una sobrecarga. Y estos terrenos están cerca a la playa, también en terrenos que no son, bueno, podrían construirse viviendas, pero de 1 o 2 pisos y de otro tipo de construcción. Y acá también es importante, cuando un edificio es largo, tenemos que considerar una junta de separación sísmica para separar los dos edificaciones, ¿no? Separar. Es importante, no sé, junta de separación sísmica. A veces nos vamos de largo y no hacemos bloques de construcción sismorresistente. Falla en el talud de 400 metros de longitud de la carretera Panamericana Sur.
¿Por qué pongo esta fotografía? Porque hay muchas poblaciones que se ubican en la parte de las laderas, en los arenales, en depósitos eólicos, y tienen un riesgo alto, digamos, de ocurrir deslizamiento, como ha ocurrido en otros lugares, por efecto de lluvias también. O sea, esto también tenemos que sumarle de que podría haber lluvias intensas y todo eso se desprende. Y fíjense acá al lado, en la parte baja, vemos napa freática alta. Cuando ya evalúo la parte geotécnica, tenemos que considerar también el agua subterránea, los niveles del agua subterránea, los periodos de vibración del suelo, etc. Conjuntamente con los estudios geológicos y de mecánica del suelo. Daños en la berma y pavimento de la calzada norte de la carretera panamericana. Fíjense cómo se ha levantado la carretera. Hay un levantamiento, fallas. Y también yo he podido ver, ¿no? He podido ver en algunas fotografías de que el terreno de afirmado ha sido mal seleccionado. Entonces hay bloques grandes englobados en fragmentos menores a 3 pulgadas que son para terraplenes, que no han logrado, pues, digamos, formar, digamos, un estrato adecuado para la compactación. Ahí tenemos de emplazamiento vertical, producto de desplazamiento lateral de terreno en Cachamana. Fíjense, un desplazamiento vertical, acá tenemos ver 2, 3, 4 metros de desplazamiento vertical en un lugar. ¿Y qué tenemos? Que los días siguientes al terremoto de Pisco se registraron réplicas, todos con magnitudes mayores e iguales a 3, en magnitud de momento y profundidades menores a 50 kilómetros. En total, fueron cerca de 355 réplicas. Las réplicas se distribuyeron formando hasta 3 agrupaciones. Estos agrupamientos de réplicas indican, según los científicos, la presencia de 3 puntos de máxima deformación. Y de acuerdo a su ubicación y distribución sugieren el desarrollo de un proceso complejo de ruptura. El área de ruptura, según el IGP, tiene un área de 150 por 100 kilómetros, alargada en dirección paralela a la línea de la costa. Por el tamaño del sismo y dimensión del área de ruptura, se considera que este sismo habría liberado mucha energía acumulada en la región. Entonces tenemos el área de ruptura, distribución de los epicentros y área de ruptura de grandes sismos ocurridos en la región central de Perú desde el año 1940 al 2007. Tenemos también el sismo del 2022 en San Juan del Lurigancho. Y vamos a ver la importancia que es analizar este sismo. El 7 de enero de 2022 a las 5:27 de la mañana tenemos un sismo madrugador, un sismo de magnitud 5.6, magnitud de movimiento, sacudió Lima con intensidad de nivel 5 y 6. El epicentro del movimiento se ubicó a 19 kilómetros al noroeste de Lima, en San Juan del Lurigancho, según informó el Instituto Geofísico del Perú. Por otro lado, el presidente ejecutivo del IGP explicó que aunque el sismo tuvo una profundidad de 116 kilómetros, se sintió con fuerza porque se registró en la parte continental. Quiere decir dentro del continente, no en la línea de subducción de la placa sudamericana y la placa NAC, sino dentro del continente. La importancia de estudiar este sismo es hacer proyección de lo que ocurriría si en Lima capital ocurriría un sismo de 8.5, magnitud de momento como se viene pronosticando, por el silencio sísmico existente. La pregunta es, si con un sismo de magnitud 5.6 se produjo la caída de Pircas, cimentación de muchas viviendas que ocupan la ladera de cerros en el distrito de San Juan del Lurigancho y en otras localidades de Lima, como vamos a ver en el cuadro de la siguiente lámina, el efecto de un sismo de una magnitud 8.5 sería devastador. Se producirían deslizamientos en muchos cerros poblados de viviendas, afectando a gran cantidad de personas. Ello sin contar los efectos en otros lugares de Lima, ubicados en terreno llano. Cercado de Lima, de Rima, de todos los distritos que tenemos en Lima.
Y ahí se hace una evaluación de años en los diferentes, digamos, distritos, Cusana, Ate, Villa María, etc. Y hasta el Callao, Canta, Guarochirí, Guaral. Y también se hicieron algunas evaluaciones en Mala y Cañete. Fíjense, jóvenes, deslizamiento de roca ocasionado diversos daños materiales en la vivienda. Porque esta vivienda queda inutilizada. Roca de gran tamaño, fíjense acá la roca, esta roca que ha caído, de gran tamaño, derrumba parte trasera de una casa en San Juan de los Ríos, a raíz de este sismo, lo deja inutilizado. Casa de un asentamiento humano ubicado en uno de los cerros de San Juan, quedaron inhabitables tras el sismo de 5.6 grados, que le mencioné. Fíjense cómo se han desplazado, con esta magnitud. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas viviendas tenemos? En San Juan de Lurigancho, en Vía María del Triunfo, en Comas, Caraballo, Puente Piedra, en varios cerros de nuestra capital. Entonces, esto lo hace de condiciones vulnerables. Entonces, ¿qué es un silencio sísmico? Según Hernando Talavera, que es el presidente del Instituto Geofísico del Perú, menciona que en Lima no ocurre un sismo importante desde 1745. Es decir, hay un silencio sísmico de 276 años. Se está acumulando mucha energía, dice. En cualquier momento podría originarse un sismo muy fuerte en la zona costera, y los daños no serán idénticos al del siglo pasado, porque la ciudad ha crecido y hay más población. Y también las viviendas ya han cumplido más de 50 años, 60 años, más de un siglo. Entonces, fíjense que también el efecto sería devastador por la antigüedad también de vivienda. Por lo tanto, un silencio sísmico es cuando no se ha producido durante un periodo de tiempo un sismo de magnitud elevada y que en la actualidad se encuentra rodeada por otras zonas que sí produjeron sismo, como hemos visto en el sur, ¿no? En la parte de Pisco. La dimensión de los silencios sísmicos permiten aproximar el tamaño del sismo que se producirá en el futuro, así como la dimensión del área será afectada. Para hacer frente a ello hay que prepararnos, debemos reforzar y aplicar los conocimientos adecuados para lograr construcciones sismo resistentes. Los gaps sísmicos en Perú y norte de Chile están representados por las elipses de color rojo. Acá tenemos un gap en la parte norte igual, en la parte sur, en la parte de Arequipa, y fíjense, se va hasta Chile, ¿no? Los gaps sísmicos, de acuerdo a su tamaño relativo, según Ocola ya desde el 2008. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como normatividad peruana para hacer frente, digamos, a los sismos, para construir adecuadamente? Aparte de libros, estudios, etcétera, de normas, podemos considerar la norma que es importante que todos los estudiantes de ingeniería civil revisen y sepan dónde está la información que van a utilizar en determinado momento. La norma E050, suelos y cimentaciones, y la norma E030, diseño sismo resistente. Lo cual vamos a escribir brevemente y comentar, ¿no? A continuación. Según la norma, fíjense ya, la norma indica que es un estudio de mecánica sólida, lo pueden ver en la norma. ¿Por qué? Porque tenemos libros también que nosotros leemos y todo lo demás. Pero dice, según la norma, es el conjunto de exploraciones e investigación de campo, ensayo de laboratorio y análisis de gabinete, que tienen por objeto estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación, que debe ser obligatoriamente considerado en el diseño estructural y de sostenimiento de las excavaciones durante la construcción del proyecto. El informe técnico de suelo es un informe técnico sin la rigurosidad de técnica del MS y comprende la revisión de no menos de 3 puntos de exploración a 3 metros de profundidad, ensayo de laboratorio y análisis de gabinete que tienen por objeto estimar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación con un número de pisos no mayor a 3, cuya área en planta de primer piso
sea menor de 500 metros cuadrados, sin sótanos y que no requiera platea o solado de cimentación. Todo proyecto de edificación debe contar con estudio de mecánica de suelos o un ITS. En la norma indica la obligatoriedad de un estudio de mecánica de suelos. Todos colegios, universidades, hospitales, clínicos, estadios, cárceles. Fíjense, las cárceles, inclusive es importante. Hay un sismo, quedan, digamos, descubiertas las cárceles y todo, como ha ocurrido, ha habido escapes y digamos, delincuentes de alta peligrosidad, digamos. Escapes. Auditorios, templos, estaciones de radio y televisión, estaciones de bombero, archivos, casetas de estación de bombeo. Cuando las excavaciones para las siguientes obras, por ejemplo, redes de agua y alcantarillado, instalaciones eléctricas, gas y telecomunicaciones, requieren una excavación mayor a 1.50 metros, también. Empresas prestadoras de servicios públicos, entidades públicas y privadas, instalaciones militares y policiales en general. Cualquier edificación no mencionada en A, de 1 o 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de ala techada. Cualquier edificación no mencionada de 4 o más pisos de altura, cualquiera sea su orden. Edificaciones industriales, fábricas, talleres, edificaciones especiales, cualquier edificación con sótano que requiere el uso de pilotes, pilares, platea de fundación, muro de contención con altura mayor a 2 metros, fíjense, y cercos perimétricos ubicados en terrenos que no tengan estudio de mecánica de suelo. Cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su estabilidad. En los casos en que es obligatorio efectuar un estudio de mecánica de suelo, de acuerdo a lo indicado en este numeral, el informe del estudio de mecánica de suelo correspondiente firmado por un profesional responsable, un ingeniero civil. Es obligatorio incluir en el estudio de mecánica de suelos una hoja con resumen de las condiciones de cimentación. Entonces existe también la obligatoriedad de elaborar un ITS que ya se había mencionado anteriormente, informe técnico de suelo. Ahora vamos a hablar brevemente de la filosofía y principios del diseño sismo resistente. Según la norma E030 peruana, diseño sismo resistente, la filosofía del diseño sismo resistente consiste en evitar pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad. Se reconoce ya que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia con tal filosofía, esto es lo que está escrito en la norma, se establece los siguientes principios. La estructura no debería colapsar. ¿Qué significa? Podría tener agrietamientos, fallas, ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes, debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. La estructura debería soportar movimientos del suelo, calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. Para las edificaciones esenciales que se definen en la tabla 3 que vamos a mostrar más adelante, se deben de tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Debe tomarse en cuenta la importancia de los siguientes aspectos. Simetría. Fíjense, en nuestro país, nosotros tenemos simetría. Ven ustedes en San Isidro, Miraflores, Surco, existe simetría. Ustedes van a Sao Paulo o van a ciudades que son, entre comillas, asísmicas, donde no ocurrió sismos importantes. Y ven, hay unos volados, hay forma, digamos, de ave, diferentes formas. No guardan simetría. Y ustedes van a preguntar y decir, pero ¿por qué no hacemos edificios como en Sao Paulo, como en Brasil, como en Río? Es que las condiciones son diferentes. Entonces acá la norma dice, debe guardar simetría.
tanto en la distribución de masas como de rigidez. Distribución de columnas, distribución de placas, etc. Distribución de cargas. Peso mínimo, especialmente en los pisos altos, entonces es la técnica que vamos reduciendo, digamos, las columnas, y ahora, por ejemplo, ya podemos emplear los techos aligerados con casetones, etc. Ya todo eso lo tiene que ver estructural. Selección y uso adecuado de los materiales de construcción. Resistencia adecuada frente a las cargas laterales. Entonces tenemos que ver también de que el sismo vertical y es horizontal y hay cargas laterales. Y la separación adecuada de una edificación con otra. Entonces, una edificación que no tenga separación al momento de vibrar va a afectar, digamos, a la que tenga menor masa o menor rigidez. Continuidad estructural tanto en planta como en elevación. Ductilidad, entendida como la capacidad de formación de la estructura más allá del rango elástico. Más allá del rango elástico. O sea, que pueda recuperar nuevamente, digamos, después de la deformación, su forma. Deformación lateral limitada. Inclusión de líneas sucesivas de resistencia, redundancia estructural. Bueno, hablamos de placas o columnas. Consideración de las condiciones locales. Entonces, una cosa es construir de acuerdo a la norma en costa, otra cosa es en sierra, otra cosa es en selva. Pero no nos confiemos de que no va a pasar nada en selva, como ha pasado en Yurimaguas o pasaba en Rioja, en otros lugares de nuestro país, que ha dado lugar a cambios en la norma, como vamos a ver. Buena práctica constructiva y supervisión estructural rigurosa. La supervisión es importante. Desde los estudios de mecánica, eso es lo que a veces se obvian y dice, oye, este es igual, ponle igual, hermano, ponle igual la misma resistencia. Y no sabemos que en el conglomerado de Lima ya tenemos diferencia, digamos, a veces podemos encontrar lente de arcilla o lente de arena de regular tamaño, de regular espesor. Entonces, hay que tener buena práctica constructiva. Muchas de las obras, jóvenes, muchas de las obras han fallado. ¿Por qué? Porque el supervisor, y eso tienen que tener ustedes como ética, como principio, pueden ser excelentes estudiantes, pero si no aplican el concepto de ética, no va a servir de nada. Y acá podríamos poner ética. ¿Por qué? El supervisor se va a almorzar con el ingeniero constructor. Entonces, después, ¿qué va a supervisar? ¿Qué va a supervisar? No supervisa nada, ¿no? Deja pasar. Entonces, tiene que haber una buena supervisión. Toda edificación y cada uno de sus partes serán diseñadas y construidas para resistir las solicitaciones sísmicas previstas en esta norma, siguiendo las especificaciones de las normas pertinentes a los materiales empleados. Jóvenes, analizamos la norma, ¿cómo estamos? En el Perú, 20%. Por decir una cifra, el 80% no se cumple. No es necesario considerar simultáneamente los efectos de sismo y viento, aunque ese, por ejemplo, para estructuras tipo puente se puede considerar ello. Deberá considerarse el posible efecto de los tabiques, parapetos. Los parapetos, es una desgracia los parapetos. Los parapetos no están confinados, no saben cómo confinar un parapeto, y la otra vez mató a una persona un parapeto. Yo salgo, mi casa está bien hecha y un parapeto del vecino me mata. Y otros elementos adosados en el comportamiento sísmico de la estructura. No sabemos construir parapetos, lo dejamos ahí en muchas casas, muchas viviendas. Estamos hablando de viviendas normales o viviendas, digamos, de la mayoría, digamos, de urbanizaciones, asentamientos. El análisis, el detallado del refuerzo y anclaje debe hacerse acorde con esta consideración. En concordancia con los principios de diseño sismo resistente, que lo indican en el numeral 1.3, se acepta que las edificaciones tengan incursiones inelásticas frente a solicitaciones sísmicas severas. Por tanto, las fuerzas sísmicas de diseño son una fracción de la solicitación sísmica máxima elástica.
Y vamos a hablar de la zonificación sísmica peruana. El territorio nacional se ha dividido en 4 zonas, como vamos a ver en el plano del Perú. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la distancia epicentral, así como información geotectónica. A cada zona se asigna un factor Z, según se indica en la figura del plano de Perú. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, en la zona costera se considera un Z igual a 0.45 gal. Y ahí tenemos la zona 4, 0.45 gal, la zona 3, fíjate esa zona 3, la zona 2 y la zona 1. Fíjese acá qué pasó en la zona 3. A raíz del sismo en 90 y 91 en Rioja, se tuvo que modificar. Antes, digamos, una personificación era así. Y se cambió, fíjense. Está ahí. Luego hemos tenido sismo en Yurimagua, ¿verdad? No sabía, en Amazonas también. Entonces, esto podría cambiar en el futuro si volvían a ocurrirse cambios en el mapa de zonificación. ¿Qué quiere decir estos jóvenes? Que los mapas de zonificación sísmica son dinámicos. Son dinámicos, podrían cambiar. Sabemos que en el Perú también hay fallamientos, hay fallas, grandes fallas. Esto también podría cambiar este mapa de zonificación sísmica. ¿Cómo ha cambiado ahí en el país? Por lo menos yo he visto 3 cambios y pueden seguir cambiando. Desde la aparición del mapa de zonificación sísmica, por lo menos ha sufrido 3 variaciones. Ello principalmente porque antes no se consideraban zonas donde no había existido sismos considerables. Uno de estos cambios lo produjo los sismos de Rioja, de 1990 y 1991. Más recientemente, hemos tenido sismos en Yurimao en 2020 y Amazonas 2021, que han dado lugar a nuevas interpretaciones geológicas y geofísicas. Esperemos que lleguen los geofísicos de cada unos cuantos años. Ello nos hace pensar que nuestro territorio es anisótropo desde el punto de vista geológico y podríamos tener nuevos resultados e interpretaciones producto de nuevas investigaciones. Consideraciones geotécnicas, tipo de suelos. Fíjense, la norma E030, diseño resistente, da mucha importancia a los tipos de suelos. Para calcular la cortante en la base, B. Los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta las propiedades mecánicas del suelo, el espesor del estrato, el periodo fundamental de vibración y velocidad de propagación de la sonda de corte. Según ellos, los tipos de suelo son 5. Entonces es importante conocer, cuando hagan un estudio de suelo, ¿qué tipo de suelo lo voy a poner? Lo voy a poner 0, ese es sub 0, ese es sub 1, en suelos de roca dura, en suelos rígidos, ese es sub 1, con roca de diferente grado de fracturación de macizo homogéneo, y los suelos muy rígidos con velocidad de propagación de onda de corte, B-shear o BS entre 500 y 1500 metros sobre segundo, incluyéndose los casos en que se cimienta sobre roca fracturada, arena muy densa o grava arenosa densa con valor de N, de SPT mayor de 50, arcilla muy compacto, estrato de más de 20 metros de material cohesivo muy rígido con una resistencia al corte en condiciones no drenadas superior a 100 kilopascal. Entonces, podríamos tener nosotros como perfil tipo S1 a los suelos de Lima, sí. En los suelos de arcilla muy compacta, que se tiene a los 50, 60 metros en el perfil de mexicano, donde ocurrió el sismo, y se hicieron muchos estudios, podríamos tener también estas condiciones. Entonces el pilote tiene que ser hasta la arcilla muy compacta. Suelos intermedios corresponden a los suelos medianamente rígidos con velocidad de propagación de onda de corte, BS entre 180 metros por segundo y 500 metros por segundo. Entonces ahí vamos a ver cuánto vale mi SPT, cuánto vale mi suelo cohesivo, la resistencia al corte, etcétera, y lo voy a catalogar.
Tenemos también suelos blandos. Corresponde a este tipo los suelos flexibles con velocidad de propagación de onda de corte, BS, menor a o igual a 180 metros sobre segundo. O arena media, afina o grava arenosa con valor SPT-N menor a 15. El perfil tipo S4, condiciones excepcionales. Este tipo corresponde a los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde las condiciones geológicas y topográficas son particularmente desfavorables. Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las condiciones locales utilizando los suelos, utilizando los correspondientes valores del factor de amplificación del suelo S y de los periodos de vibración de los suelos, TP y TL. Entonces acá esto se ha aplicado para un ejemplo, un suelo, ¿no? Para un suelo, entonces nosotros estamos catalogando como S3, 1.10, 1.20, C2, y los perfiles de suelo con algunos valores. La categoría de la edificación, factor U, debe ser clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en la tabla número 3 que vamos a ver. Y de acuerdo al coeficiente de uso de importancia que también está en la norma, joven. Entonces ustedes revisen la norma y van a ver. Ya, por ejemplo, tenemos edificaciones esenciales, un factor 1.5, edificaciones importantes, un valor de 1.3, edificaciones comunes 1, y ustedes tienen que ver cuál es el factor U acá, de acuerdo al tipo de edificación que ustedes están construyendo. De todos los datos mostrados anteriormente, para poder definir cada parámetro se muestra en la tabla siguiente un resumen de todos los valores obtenidos para el diseño sismorresistente. Por ejemplo, tenemos si es zona 4, el valor, si es uso U, etc. Si los tipos de suelo, también si es un suelo blando, en el caso de este ejemplo, 1.1, y también los periodos de vibración. TSUP y TE, que están en la norma. Ustedes lo pueden revisar. Entonces, ¿qué tenemos, jóvenes, como problemática existente a raíz de lo expuesto ya? ¿Qué tenemos? Según investigaciones realizadas, se puede decir que muchos de los daños por sismo de magnitud mayor a 7, de magnitud de momento, principalmente en edificios públicos y de vivienda, ha sido consecuencia de, fíjense jóvenes, deficientes o inexistentes estudios de mecánica de suelos. Fíjense, mala calidad de los materiales, inadecuado diseño arquitectónico y estructural. Jóvenes, a veces también tenemos, muchas veces los civiles se pelean, discuten con los arquitectos. ¿Por qué? Porque el arquitecto le pone un diseño, digamos, un poquito que no guarde asimetría y que el ingeniero estructural tiene que romperse la cabeza y hacer algunas modificaciones, etc. Es mal, inadecuado diseño arquitectónico. Entonces no estamos en condiciones como Brasil. Ojo, jóvenes, no podemos decir, pero en tal sitio, en tal país, hay unos edificios que tienen unos volados, que tienen forma de pájaro, que tienen forma de un barco. No. Acá, de acuerdo a la norma diseño sismorresistente, que guarda simetría, redundancia estructural en algunos casos que hay que considerar. Deficiencia en los sistemas constructivos y supervisión de las obras es crítico. Fíjense, yo cuando construí mi vivienda, ya, entonces yo contraté a una persona que esté ahí. Y si no, el maestro de obra, olvídese, hace lo que quiere. No pueden pestañear, no pueden pestañear. Y está prohibido, jóvenes, si ustedes consiguen por ética, no se van a ir a comer con el constructor cuando ustedes son supervisores. Eso hace daño en la ingeniería. Ustedes no han visto tantas obras abandonadas, tantas obras mal construidas. ¿Por qué? Porque no hay supervisión. Mucha ética, jóvenes, en esta parte. En esta parte, en esta presentación vamos a ver el punto 1, que es el tema del estudio de suelo que estamos viendo. En el caso de la construcción de viviendas unifamiliares se ha podido observar lo siguiente. En muchos distritos de la capital se construye sin licencia municipal, que a su vez no exigen la realización de estudio de mecánica. Solamente se asume, asumido tanto, ¿no? Ellos se hacen por no pagar esos trámites, también por lo burocrático. Este es un tema que hay que cortar,
que ello constituye, demora en su revisión y aprobación y requisitos exigentes. Entonces no hay una facilitación. Ocupación informal de terreno, muchos asentamientos humanos, y este es un problema nacional, jóvenes. Nosotros no podemos centrar, a veces decimos, construcción de grandes obras, edificaciones y todo lo demás, y nos olvidamos de la gran cantidad de viviendas que están en los cerros, en las zonas, digamos, marginales, por llamar así. Entonces, fíjense, muchos asentamientos humanos fueron titulados por COFOPE, pero en su procedimiento de titulación no realizó estudio de mecánica suelo al momento de sanear los terrenos. Solo hizo estudio de riesgo geológico, porque yo he participado en uno de estos estudios de riesgo geológico, incompleto en su mayoría, y cuyas recomendaciones no se cumplieron. Pasa el tiempo, tienes que hacer acá un muro, tienes que hacer algo para que desvíe, no ocupes esto, y con el tiempo se van olvidando y van ocupando las áreas. En Huaraz, o sea, yo estaba en Huaraz cuando fui a presentar mi libro, había viviendas, me han contado, que les habían dado licencia para 3 pisos, ya están, son 3 pisos, y después han construido 4, 5, hasta 8 pisos. Aparición de nuevos asentamientos humanos que no han sido titulados. Acá hay un tema, un trabajo social que puede hacer la universidad. Trabajamos con la filosofía de Gastón, ¿no? Gastón Acurio, que salió a los mercados, etc. Igual, ¿no? Los estudiantes deberían salir, lógicamente, con un asesor y ver qué problemática hay en los asentamientos humanos. Nuevos asentamientos humanos que no han sido titulados aún por COFOPRI o los entes que tienen que ver con esto, lo cual ha sido facilitado por autoridades que han buscado el beneficio personal. Muchos candidatos, digamos, bueno, consiguieron la alcaldía, ya yo te titulo, o yo te doy el título de propiedad, y complica este panorama. Entonces vemos invasión de terrenos sin evaluación de riesgo geológico en el estudio de mecánica suelo. Incumplimiento de los estudios de microzonificación sísmica. Se han hecho muchos estudios en grandes ciudades, ¿eh? En Huaraz, en Chimbote, se ha hecho en el sur. En Lima hay estudios de microzonificación en algunos sitios. Y de riesgo geológico realizado por instituciones como el SISMIT, CENEPRED, INGEMET, IGP. Estos estudios no han sido sociabilizados. Mucha gente no los conoce, hacen tesis de maestría, de doctorado, y ahí quedan en la biblioteca. Y tampoco han sido tomados en cuenta por la de desarrollo urbano u otras áreas competentes dentro de la municipalidad. Muchos de estos estudios no han sido actualizados también. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que ser actualizados? Porque van a crecer o pueden cambiar las condiciones también. Ha pasado, jóvenes, en el proyecto Chavimochi, en Trujillo. Fíjense las condiciones de microclima. Antes no se activaba la quebrada San Ildefonso, no se activaba. Pero a raíz que se hicieron la irrigación Chavimochi, muchos terrenos que eran desiertos, hoy ya tienen napa freática alta. ¿Verdad? Entonces ya cambiaron las condiciones ahí, totalmente. Las condiciones geotécnicas han cambiado. Y se dan microclimas, y que han dado lugar, muy posiblemente, si se estudia, a la activación de quebradas que antes no se activaban. Entonces, muchos de esos estudios no han sido actualizados, inclusive se han fomentado la creación de nuevos asentamientos humanos. El tráfico de terrenos es otro tema que se debe tener en cuenta. Se vende terrenos a precios módicos, que están cerca al borde de la ribera del río o del litoral del mar. Antiguo botadero relleno de excavaciones, le ponen una capita ahí de afirmado y lo venden. Antiguas canteras. Estos terrenos no contar con estudio de mecánica solo son usados en forma indiscriminada, siendo un riesgo para el que lo compra en caso de presentarse un fuerte sismo. ¿No han visto ahora en los huaicos la gente cómo llora? ¿Por qué? Porque el bien más valioso del ser humano, ¿ya?, es la vivienda. ¿Cuántas personas sufren porque tienen que vivir en vivienda alquilada, lo desalojan, tienen que ir a otro sitio, etcétera? Pagan cantidades fuertes de dinero. Y cuando yo quiero comprar una vivienda, digamos, multifamiliar en un sitio, tengo que tener
un ingreso fijo por una empresa. Y tengo que pagar, lógicamente, mis mensualidades, pero no puedo acceder al crédito bancario. Entonces, es otro tema que también los estudiantes tienen que comenzar a pensar y a ver cómo se resuelve. Con respecto a, en Estados Unidos, por decir, en otros países como Canadá, Estados Unidos básicamente, hay los seguros contra, digamos, contra un desastre, digamos, contra un sismo. Entonces tienen que pagar un seguro. Con respecto a la vivienda multifamiliar, estamos hablando de grandes pisos y locales comerciales industriales tenemos. Muchas veces se construye sin obtener la licencia de construcción y sin haber realizado estudio de mecánica de suelo. A veces algo para una parte y después construye una ampliación y la ampliación no tiene estudio de mecánica de suelo. Y consideramos lo mismo. Por el otro lado, se sabe que el responsable o dueño de proyectos de gran edificación, yo he hablado con ingenieros geotecnistas, me dijo, no quieren pagar, me dijo. Dice, como el suelo es bueno, entre comillas, están poniendo el estudio de suelo de otro edificio parecido. Y en este punto falta la supervisión debida por parte de las autoridades responsables. Terrenos ocupados sin evaluación geológica ni estudio de mecánica de suelo. Entonces yo le vendí a la población, le vendo, fíjense, tengo buenos terrenos donde voy a construir mi vivienda. Y fíjense, ya luego de esta inundación, después de que la napa freática se ha elevado, podría haber asentamientos ya de las viviendas y también estarían propensos en caso de que ocurriera un sismo a ser afectados. Y hay mucho problema en el norte del país. Viviendas construidas en terrenos sin evaluación geológica ni estudio de mecánica de suelo. Entonces, fíjense, el basamento rocoso está a 2 metros, 3 metros, pero no hacemos ello y construimos encima. Y hemos visto en el sismo de San Juan del Lurigancho la falla que ha ocurrido, ¿no? Han visto, jóvenes, ¿no? Han visto cómo han fallado. Con 5.6, imaginen 7, 8, la falla sería catastrófica. Y todos ellos, con razón o sin razón, piden de que el gobierno los apoye. Grandes edificios en San Isidro cimentados sobre el famoso conglomerado de Lima. La escasez de espacio horizontal requiere la construcción de edificios con sótanos para el estacionamiento de vehículos. Entonces ya tenemos que crecer verticalmente. Entonces, ese crecimiento vertical, ya porque todos los edificios que ustedes ven alrededor que tienen 2, 3 pisos con un, digamos, parámetro edificatorio de ese nivel, van a ir cambiando, jóvenes. Entonces, 5 o 10 años vamos a tener grandes edificaciones ahí. Entonces va a requerir estudio de mecánica de suelo del nivel para ese tipo de edificación. Entonces yo le decía a los estudiantes, ¿no? A mis estudiantes, les decía, ¿dónde están los mejores suelos en el país? Y eso lo dejamos ahí. ¿Dónde están los mejores suelos? ¿Y por qué? Y lo puedo responder. Construcción de sótano en una edificación en el centro de Lima y se puede observar la calzada realizada en talud conformado por el conglomerado de Lima. Pero este conglomerado podría tener lentes, fíjense, lentes de arcilla, porque son depósitos dejados por el río Rima. O podríamos tener también lentes de arena, ¿ya? Lentes de arena. Y a veces consideramos de que todo el terreno es homogéneo, es igual, y ya no hacemos los estudios de mecánica de suelo. Entonces es un tema que es importante traer a colación y, digamos, considerar ello en sus estudios, en vuestros estudios, jóvenes. Como han podido ver, hay mucho por investigar, mucho por hacer. Fíjense, en el caso del conglomerado de Lima, que tiene buena capacidad portante, estamos hablando de 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, se hacen generalizaciones para omitir la realización de estudios de mecánica de suelo. Pero no se considera que en la composición estratigráfica de estos suelos se puede encontrar en algunos lugares lentes de arena y arcilla, muchas veces de gran espesor, lo cual podría disminuir los valores de capacidad portante de estos terrenos.
Esta misma generalización en otros lugares podría originar serios problemas de interpretación y falla de edificaciones al ser requeridos por cargas cíclicas, es decir, por sismo. Entonces, podemos generalizar, a veces generalizamos. No, este es igual que el otro. Y podemos tener grandes problemas. En conclusión, las conclusiones, jóvenes. Los estudios de mecánica de suelo son fundamentales para lograr construcciones sismorresistentes. Su omisión ha traído fallas de consideración ante la ocurrencia de un fuerte sismo en nuestro país. En nuestro querido Perú existe alta informalidad en la construcción de viviendas. No se realizan estudios de mecánica de suelo ni evaluaciones geológicas. Entonces también se tiene que trabajar el ingeniero civil, el geólogo, que en algunos casos suele ser muy importante. ¿Has visto fallas? Falla de taludes, aquí digamos en Patás, en La Esperanza. Su omisión se ha visto reflejada en el efecto dañino de los últimos desastres ocurridos en el Perú, ocasionados por fenómenos naturales. Un elemento principal que afecta a la sismicidad en el país es debido a la subducción de la placa en Nazca bajo el continente sudamericano y a los reajustes que se producen en la corteza terrestre como consecuencia de la interacción en morfología alcanzada por el aparato andino. Según estudios científicos sobre la actividad sísmica en Lima, como hemos mencionado, hay un gap o silencio sísmico de 276 años. Desde el año 1746, lo que ha propiciado la acumulación de energía, es lo que dicen los científicos, lo cual se liberaría en un evento sísmico de gran magnitud en esta parte de la costa peruana. Tal como se ha mencionado, el mapa de zonificación sísmica ha sufrido cambios, producto de la dinámica sísmica, que no se detiene, jóvenes, por lo que se espera más cambios en el futuro. La historia sísmica del Perú y los resultados obtenidos en estudios netamente científicos han demostrado que los sismos son cíclicos, así como los efectos secundarios que ellos generan. Si una determinada zona ahora ya fue afectada en el pasado por un sismo, volverá a ocurrir. Sin embargo, los daños que ellos causarían en las ciudades dependerán de las condiciones del suelo, del nivel de construcción sismorresistente y de la densidad poblacional. En Lima tenemos 9 millones de habitantes, casi la tercera parte del país, en Lima metropolitana. Entonces, jóvenes, tenemos mucho por hacer ahí. Se puede considerar que el Perú no está preparado para afrontar sismos de gran magnitud, como ya se ha mencionado. Para el caso de Lima, para liberar la energía acumulada debería ocurrir un sismo 8.5, lo cual originaría gran destrucción en la capital, teniendo en cuenta la alta densidad poblacional. Cerca de la tercera parte de la población peruana se encuentra en Lima metropolitana. Bajo este contexto, el reto para la ingeniería es grande. Se deben realizar muchas acciones, comenzando por los estudios de microzonificación sísmica, estudios de mecánica de suelos y geotécnicos, comenzando por las grandes ciudades. En aquellos lugares donde ellos tengan cierta antigüedad, se debe realizar su actualización y a la vez ejecutar acciones de prevención en el corto plazo. Entonces estoy ahora, ahí está la bibliografía, comienza por el libro que yo he hecho en Terremoto del 70, Lecciones Aprendidas, de Tavera, el Simo Pisco, el Puroigua, etc. El Sinaje y otros textos que son de importancia, ¿no? Entonces, esos jóvenes, lo que les quería mostrar y presentar, y estoy dispuesto a algunas consultas o preguntas que me quisieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Ahorita voy a hacer una presentación final. Ok, otra vez gracias por su presentación. Estoy seguro de que aprendimos sobre nuestra situación sísmica y sobre cómo afectan los estudios de mecánica de suelos. Entonces vamos a continuar con la sección de preguntas. Si tienen alguna duda, pueden escribirla por chat o mandarlos por privado.
Y por favor no se retiren de la sesión porque al final se les enviará un formulario de satisfacción para poder corroborar su asistencia. Adelante, Milagros. Mm, Buenas tardes. Las preguntas que me mandaron al privado son las siguientes. ¿A qué se debe la compactación diferencial? Ingeniero Jorge. Muy bien. El suelo es un elemento anisótropo. Anisótropo. A veces podríamos tener, digamos, un perfil estratigráfico casi homogéneo. En otros lugares podríamos tener suelos que, digamos, que no se correlacionan horizontalmente. Entonces hay una diferencia en la capacidad portante, por decir, en algunos metros solamente. Entonces, el suelo que tiene baja capacidad portante hace que el suelo se incline, que la edificación se incline hacia un lado. Por otro lado, también podría ocurrir debido a saturación del terreno en esa zona. Como nosotros sabemos, las arcillas, fíjense, en estado seco podían tener una capacidad portante adecuada, pero cuando se saturan por la rotura, digamos, de una cañería, etcétera, como ha pasado, podían, digamos, originar asentamientos diferenciales. Y cuando tenemos también napa freática alta, ¿no? Esas serían algunas de las condiciones por qué podrían ocurrir asentamientos diferenciales, ¿no? Propósito de comportamiento diferente en suelo, digamos, cercano, ¿no? Esa sería, digamos, mi respuesta. Gracias, ingeniero. También tenemos una segunda pregunta respecto a lo que mencionó. ¿La microzonificación sísmica sería una metodología adecuada para la reducción del riesgo sísmico? Bueno, la microzonificación sísmica tiene que ir a la par con otros estudios, ¿no? O sea, cuando yo voy a hacer microzonificación sísmica, veo los estudios, veo geotecnia, veo la parte digamos, de mecánica de suelos, veo las condiciones también geológicas, la probable invasión de un río, digamos, de inundación, etcétera. Y sí, sí sería una herramienta muy valiosa la microzonificación sísmica, definitivamente, pero actualizada y sociabilizada. ¿A qué me refiere eso? De que estén todos los sectores, porque ha pasado, por decir, en Chimbote teníamos en la parte central y después la población ha crecido hacia el sur. Entonces esa parte ya no está estudiada o ha crecido hacia el este y tampoco ha sido estudiada. Entonces se tiene que actualizar constantemente ese estudio de microzonificación sísmica y sí son herramientas muy valiosas o fundamentales. Entonces ellos deberían ir a dónde? A la zona, digamos, de catastro o la zona, digamos, de desarrollo urbano y explicarle a la población, fíjese, tenemos esto, y hacer una presentación, así como, por ejemplo, hacemos esta presentación ahora, invitando a los dirigentes, etcétera, y eso va a ser constante, ¿no? ¿Por qué? Porque después el poblador deja eso al hijo y lógicamente que se pierde, digamos, ese conocimiento. Gracias, ingeniero. Interesante su presentación. Yo quería consultarle lo siguiente. Según su experiencia, ¿qué punto se puede reforzar en la norma E050? En la norma de suelos, de repente dar, digamos, simplificar algunos trámites, simplificar, pero no quiere decir quitarle, digamos, la rigurosidad, ¿no? Y darle, digamos, funciones específicas, por ejemplo, a las municipalidades distritales. Por ejemplo, las municipalidades distritales son responsables de verificar que exista esto y lo otro, de que los estudios se cumplan bajo, digamos, responsabilidad civil o penal, ¿no? Entonces, le da, digamos, atribuciones, porque a veces somos como el perro del hortelano, no comemos ni dejamos comer. Entonces, queremos todo nosotros, centralizar. Y la centralización es crítica. Entonces, da, digamos, espacio a la... Y no solamente darle espacio, sino equipar, digamos, a las municipalidades distritales.
que son los que tienen que velar por el cumplimiento de estos estudios. Simplificar una norma en algunos casos, ¿no? Simplificar, digamos, unos pasos burocráticos que se demoran una eternidad, y es un problema. Ya. Tenemos una tercera pregunta también. ¿Cuáles efectos del cambio climático considera que afectan mayormente al comportamiento o incidencia de los suelos y los sismos en las edificaciones? Bueno, el tema, fíjense, ¿qué pasó en Amazonas? Es un ejemplo. En Amazonas, ya en ciudades que de repente no había llovido tanto, ya tienen los suelos saturados. Los suelos saturados, cuando hacemos el análisis de estabilidad de taludes, tenemos 1.1, 1.05 bajos, cercanos a 1. Y por el peso propio de la masa se ha deslizado. Entonces, imagínense ello en condiciones, digamos, de un sismo. O sea, prácticamente lo dejamos a puertas. Relacionando al cambio climático, sería lo siguiente. La saturación de los suelos por lluvias intensas va a afectar, digamos, las condiciones de los suelos arenosos o los suelos arcillosos. La saturación de los suelos va a implicar la reducción de la capacidad portante de los suelos. Va a reducir. Entonces, cuando tenemos cambio climático, ¿qué tenemos? Cambio de clima, lluvias intensas en muchos lugares que han sido afectados. Como vimos en la foto, esos suelos, al ser saturados, y no están diseñados para suelos saturados, entonces, cuando ocurre un sismo, podrían tener efectos desastrosos. Y también, ¿qué va a suceder? En algunos casos, la napa freática va a levantarse. Y sabemos que cuando ocurre napa freática alta, podría haber un efecto de licuefacción de suelos. Entonces, sí tendría incidencia ahí los efectos del cambio climático. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero Jorge. Esas son todas las preguntas que tenemos. Yo les agradezco mucho las preguntas, son muy interesantes, me han permitido ampliar algunos conceptos. Sí, muchas gracias. Ya. Hemos llegado al final de la sesión de hoy. Nuevamente agradecemos al ingeniero Jorge por su presentación y a todos los presentes por asistir. En el siguiente formulario de satisfacción podrán calificar este evento y validar su asistencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por los comentarios de cada uno. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a usted.